Hola, mi nombre es Óscar Colorado. Soy catedrático de fotografía avanzada en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. En el video de hoy quiero hablar sobre una figura que parece un cuento de hadas, Vivian Maier. Vamos a ver primero algunas de sus fotografías y después vamos a platicar un montón de cosas interesantes sobre esta autora. Sabemos muy poco de la vida de Vivian Maier. Murió prácticamente en el anonimato y fue hasta que se descubrieron sus fotografías que volvió a salir a la luz. Pero, ¿quién era Vivian Maier? ¿Quién era esta niñera que hizo fotografías durante 40 años los domingos? Bueno, pues ella nació en 1926. Vivian Dorothy Maier era la hija de una francesa y de un austrohúngaro. Siendo niña empezó a hacer fotografías, tenía una cámara Brownie y hacia 1952 compró su cámara, una Rolleiflex, que la acompañaría pues prácticamente toda la vida. Ella empieza a hacer fotografías de una manera ya más clara hacia 1956. De modo que podremos ver en sus imágenes un retrato de Estados Unidos, específicamente del área de Chicago, entre 1956 y de una parte grande de la década de 1960. Vivian Maier era una fotógrafa aficionada. No sabemos cómo se dedicó a la fotografía, no sabemos quién le infundió el amor y mucho menos cómo aprendió. Pero lo que sí podemos saber es que a través de sus fotografías hay un cuidado tremendo en la mirada. Ella tenía un gran ojo fotográfico y además no hay que subestimar su capacidad técnica. Estamos hablando de una época donde no había iPhones, donde las cosas no eran automáticas, donde el hecho de que a uno le saliera una fotografía en foco y bien expuesta ya era todo un mérito. Pero Vivian Maier fue mucho más allá de eso. Ella es muy interesante porque tenía un muy buen ojo para las geometrías, para el contraste, para las formas, para la abstracción. Sin embargo, realmente sus fotografías humanas, sus fotografías de seres humanos, de personas, son las que realmente importan en términos de su temática, porque fue lo que trabajó más a lo largo de su vida. Podríamos decir que Vivian Maier era una fotógrafa humanista, pero pensando en el humanismo en Estados Unidos, no el humanismo francés de los 40. Yo creo que con quien tiene más afinidad es con Helen Levitt, porque hay fotografías de niños, de parejas, siempre en el entorno urbano. Prácticamente no tenemos fotografías de su intimidad. Y cuando hay fotografías de sus espacios, de su habitación, etc., son autorretratos generalmente. Este es uno de los grandes temas de Vivian Maier, el autorretrato. Y ella trabaja dos subgéneros del autorretrato muy interesantes. El primero es el autorretrato de firma, donde apenas hay una insinuación, donde verdaderamente hay que poner atención para encontrarla y decir, ah, mira, está en este reflejo o en algún lugar específico del cuadro. También la podemos ver a veces en las sombras que se proyectan dentro de la imagen. Y quizá algo que queda muy claro es el autorretrato de autoestudio. Así como Rembrandt, podemos saber cómo era cuando tenía 17 años y cuando ya era un anciano a través de sus autorretratos, Vivian Maier podemos irla desgranando físicamente a través de los años, a través de sus autorrepresentaciones. A mí particularmente me llama mucho la atención esta capacidad de Vivian Maier de situarnos dentro de la escena. Por ejemplo, podemos ver algunas barreras, algunos elementos en primer término que están fuera de foco, que nos meten a la escena. Vivian Maier se interesaba por las personas. Con frecuencia se ve que les pedía permiso para hacerles retrato. Y rara vez alguien le ponía mala cara, porque era como la persona perfecta. Era una mujer importante, blanca, una mujer
que no se vestía demasiado bien, pero que estaba pulcra y que podía pasar desapercibida fácilmente. Y decía este asunto de que fuera blanca, que eso era importante, porque estamos hablando de un Estados Unidos donde estaba la segregación racial todavía. Y también es interesante cómo Vivian Maier se interesa por las personas de color, por las personas negras en sus fotografías. Ella podía elegir los temas que le gustaran y podemos ver diferentes segmentos sociales dentro de sus fotografías. Recordemos siempre que Vivian Maier tomaba fotografías con una cámara Rolleiflex de formato medio. Esto es muy importante porque la calidad de esas imágenes, debido al negativo de buen tamaño, es espectacular. Algo muy enigmático es que Vivian Maier hacía las fotografías, hizo más de 100,000 negativos, pero imprimió poquísimas, positivó muy pocas de esas imágenes. Generalmente se tiende a pensar que es por falta de recursos económicos, pero esto significa que hizo miles, literalmente miles de fotografías que nunca vio, que las hizo por hacerlas. Cuando Vivian Maier se retiró, tuvo que rentar una pequeña bodega para guardar sus negativos. Sin embargo, eventualmente no tuvo dinero para pagarlo y perdió toda su obra. Al poco tiempo resbaló en la calle, se golpeó en la cabeza y un año después acabó falleciendo en un asilo, en una casa de retiro para adultos mayores. En 2009, John Maloof encontró algunas de estas fotografías y compró el lote completo. Le costó $400. Quería hacer una publicación, una cosa sobre la vida en Chicago, pero eventualmente empezó a vender las piezas fotográficas en eBay. Afortunadamente lo detuvo Alan Sekula, un fotógrafo, un intelectual estadounidense muy importante que compró una de estas fotos y le dijo: deja de venderlas, estás rompiendo este archivo. Cuando Maloof entendió que había algo importante ahí, empezó a investigar un poco más y a partir de ahí fue que se empezó a dar la difusión de la obra de Vivian Maier. Hoy por hoy, este archivo se ha rescatado y podemos revisarlo, podemos disfrutarlo y se exhibe en muchísimos museos importantes de todo el mundo. Pero, ¿qué tiene Vivian Maier para enseñarnos? Varias cosas. Primero, desde luego, está la parte del ojo fotográfico, está desde luego la posibilidad de ver los instantes, de anticiparse, de trabajar las escenas. Pero creo que hay una enseñanza que no es tan obvia y que es muy importante, que nos puede servir a todos, que tiene que ver con el abrirse al mundo. Vivian Maier fue una fotógrafa maravillosa, 40 años haciendo fotografías y unas fotografías estupendas y que nadie conoció. Si Maloof no hubiera comprado ese archivo fotográfico, se hubiera perdido. Y entonces, bueno, desde luego le sirve para la delectación, para el amor a la fotografía a Vivian Maier durante su vida, pero ¿para qué sirve quedarnos encerrados? Esto es algo que se llama endogamia, que es este tema de tener nuestro ecosistema, nuestros amigos, nuestros temas y nunca salir. ¿Qué pudo haber sido de Vivian Maier si a lo mejor hubiera podido dialogar abiertamente y mostrarle su trabajo a Diane Arbus, a la gente de los New Documents, a Lee Friedlander, a Garry Winogrand? ¿Qué hubiera pasado si este archivo lo hubiera visto John Charkovsky? Sin duda podría haber accedido a muchísimos fondos, a la beca Guggenheim, como lo que ocurrió con Robert Frank, y esto le podría haber ayudado a crecer. Y sí, su trabajo es fenomenal y es maravilloso, pero pudo haber crecido más, pudo haber llegado todavía más lejos. Y esta es una de las enseñanzas que yo siempre trato de compartir aquí en el canal. No importa en qué estado de nuestra vida fotográfica nos encontremos, siempre podemos crecer, siempre podemos volvernos más sofisticados con nuestros temas, siempre podemos afinar la mirada y siempre podemos romper nuevas fronteras. Y esto fue algo que se negó a sí misma Vivian Maier. Quizá por inseguridad, realmente no lo sabemos. Hubiera sido fantástico que en lugar de esta vida endogámica, donde solamente fue ella y su circunstancia, se hubiera abierto al mundo para que pudiéramos disfrutar de fotografías aún más maravillosas de lo que ya en este momento tenemos gracias al ojo prodigioso de Vivian Maier. Los dejo con las fotografías de Vivian Maier.